gusto estar con ustedes. Veo caras ya conocidas. Pues vamos a ver si ya están todos listos. Ah, el nombre y el teléfono del jefe de grupo. ¿Me escucha? Ay, Dios. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Quiero el nombre del jefe de grupo, ¿verdad? ¿Quién es el jefe de grupo? Es José. No sé si ya entró. Pues no me escucha. José. ¿José qué más? José Cabriales. Ahorita que esté José, pues me da su número. Sí, doctor. Bueno, ya están presentes todas y todos. Todavía no. Sí, doctor. Bueno, pues no sé. Me decía usted, Dayami, que. Ah, no, sí, no les había dado una plática sobre este virus. Este, y pues quisiera darles una plática, lo más básico, lo que se debió hacer y no se hizo, y cómo son las estructuras de los virus y cómo se manifiestan en las células específicas o huésped de las cuales se van a replicar, y además eh, las medidas que no se tomaron y pues el tratamiento que se llevaba o se lleva a cabo, que me lo pasó mi hija, ¿verdad? Que está ahí al frente del COVID, es la subdirectora en el 270. Y pues quisiera, pues darles la información. Yo sé que ustedes, son muy hábiles y se pueden, conectar por internet y tomar información. Yo la que tengo es por lo que ha recibido mi hija y lo que han dicho en los medios de comunicación. Generalmente yo escucho el radio, la televisión, no, solamente si hay un buen programa, algo que me guste, que me deje conocimiento, que me deje muy buena impresión. Y pues no sé si alguien tiene una estructura ahí del virus. Luis me apoyó, como siempre, en la mañana, ya, porque yo tengo una enciclopedia, pues ya antigua, ¿verdad? Que le compré a mi hijo y a mis hijas allá por los 80. Y trae un dibujo muy bonito que me pareció y lo he estado poniendo en todas eh, las veces que he tenido clase desde que empezó esta pandemia. Más sin embargo, a ustedes no creo habérselas puesto. ¿Tienen algún virus ahí como me lo dejó Luis?
porque yo tengo la enciclopedia aquí, pero no se alcanza a ver. Déjeme ver si lo puedo buscar, doctor. Sí. Porque no sé, en la mañana, a las 7 de la mañana no se alcanzó a ver esta figura. Y no sé si la puedan ustedes ver. ¿Sí se alcanza a ver o no? Mm, no, no. ¿No? Miren, ¿no le ven? ¿O se tapa? ¿Le falta luz? Ustedes me dicen. No se ve, ¿verdad? Mm, No. no, creo que no. Qué lástima. Pues para darnos una idea, es más o menos así, ¿no? Ahí no se ve. No, ¿verdad? Qué lástima. Bueno, lo que, lo que sucede es que los virus tienen una estructura eh, que les puede recordar lo que era el espermatozoide, que tiene una cabeza, que tiene un cuello, que tiene un cuerpo y que tiene una cola. Entonces, aquí la diferencia que hay en el virus es que tiene extremidades, tiene varias extremidades en las cuales se posa sobre la célula huésped después después de haber entrado a al cuerpo humano, ya sea por la piel o por la circulación, por el aparato digestivo, por el aparato respiratorio. Les voy a hacer una pregunta y yo creo que a lo mejor sí se acuerdan y si no, pues se las vuelvo a decir. ¿Qué diferencia hay entre un aparato y un sistema en el ser humano? ¿No recuerdan? No. Bueno, pero sí todas se escuchan y todos, ¿sí? Sí, Bueno, sí lo escucho. bueno, pues un aparato es aquella parte del organismo en que está en contacto con el exterior. Esta descripción tan bonita la encontré en el libro de una doctora, excelente doctora, de fisiología, profesora de una de las universidades de Texas, no recuerdo, y nos los pone muy descriptivo porque los libros o los malos traductores no se bajan al nivel de aprendizaje, no solamente en el lenguaje escrito, sino en el lenguaje que es el sentido figurado de las palabras. Entonces, recordando que las palabras tienen un origen etimológico, ¿verdad? O gramatical o científico, y tienen un origen, se originan pues de diferentes idiomas. Entonces, eso es la etimología. La etimología en griego quiere decir palabra. Y Y, y las palabras no son más que, lo vamos a ver cuando veamos la fisiología en la corteza. Ya lo vimos en Fisio 2, pero pues si a las cosas se olvidan. Entonces, ¿cómo se organiza el sentido de la audición y en dónde se registran los primeros sonidos de la audición? ¿Dónde se registran los sonidos que, que se registran en el área auditiva de la primera circunvolución occipital o transversa de Heschel
y de ahí tantos sonidos como palabras se van almacenando. De ahí se dirigen hacia la parte más inferior del lóbulo parietal y ahí se almacenan como palabras o como sonidos, y de ahí ascienden hacia las primeras circunvoluciones parietales horizontales, porque tenemos circunvoluciones parietales descendentes, la primaria, la secundaria, y esas horizontales, ahí se guarda mucho conocimiento. Y de ahí, de esas conexiones del lóbulo parietal, se van hacia la porción anterior e inferior del lóbulo frontal, el área de Broca, en donde se articula el lenguaje. Entonces, las palabras tienen un origen etimológico en un diccionario. En un buen diccionario, las palabras tienen un sentido coloquial. ¿Qué quiere decir coloquio? Coloquio, los griegos, vamos a imaginarnos cómo estudiaban los griegos. Todos conocemos cómo es una plaza de toros. Entonces, ellos en una cuarta parte de una plaza de toros lo hacían y se ponían a comentar a, a sus experiencias, y cuando tocaban un tema, el que conducía el tema estaba en la parte más baja de ese cuarta parte de una plaza de toros, y los demás en los escalones ascendentes. Entonces ya era pensante esa persona, los griegos ya tenían conocimiento, y el que tenía más era el que lo iniciaba, y después se veían los asegúnes, los pros y los contras, y llegaban a una conclusión. Cuando les aplico todo esto y se lo simplifico, porque las palabras tienen origen etimológico o científico o gramatical con sus raíces coloquiales. Cuando se mejora el conocimiento de las cosas, y la tercera forma de expresar las palabras, y en de las cuales debemos de tener mucho cuidado, familiar, ¿verdad? Dicen, es un lenguaje familiar o regional. ¿Y por qué les digo que hay que tener mucho cuidado con estos tipos de palabras que pueden llegar a ser ofensivas si no decimos las cosas tales como son y usamos un lenguaje un poco diferente? Por ejemplo, si yo digo aquí en México, no te hagas pato, hacerse pato es hacerse tonto, ¿verdad? Más sin embargo, si estoy con un puertorriqueño, si le digo yo, no te hagas pato, y lo estoy ofendiendo, porque me puedo estar refiriendo a una acción que se está prostituyendo o que se prostituye. Entonces, por eso debemos de tener cuidado cuando hablamos en sentido regional, y así vienen en los diccionarios, o familiar. Y el otro, el que me gusta más, porque cuando ya usamos la cuarta forma de expresión, no solamente una palabra, sino de un hecho, ¿verdad? En donde puede ser, puede ser lo que es una frase. Una frase es una articulación de varias palabras gramaticalmente, que pueden ser artículos, sustantivos, adjetivos. Esa es una frase, ¿verdad? Es una expresión, como tierra y libertad, que dijo Emiliano Zapata. Y la diferencia entre una frase y una oración, la oración tiene siempre un verbo, un verbo. Entonces, es una forma de expresión más amplia y mucho más fácil de entender. Pero el sentido figurado usa frases u oraciones para expresar una palabra. Y hablar en sentido figurado es que ya comprendimos la etimología, lo gramatical, lo científico, lo coloquial, sabemos lo que estamos diciendo, pero nos puede quedar un poca duda en la expresión, y eso es lo que le pasa a los malos traductores.
de los que batallamos mucho, aparte los errores de impresión, que está plagado en los libros de medicina y de otras carreras. Y el sentido figurado ya es usar refranes, moralejas, axiomas, sentencias, todo lo que dije son sinónimos, pero dependiendo del nivel intelectual del idioma de la persona que se está expresando. Acá a una persona modesta en sus conocimientos, pues decimos es una moraleja lo que te estoy diciendo. En tanto, un axioma a una persona muy educada en el lenguaje. Y para redondear esto, el lenguaje figurado es, por decirles a ustedes, no te apures para que dures. ¿Qué les estoy diciendo? En sentido figurado, les estoy no solamente expresando la palabra, sino además les doy más conocimiento. Y en lo que toca a la Biblia, se llaman así parábolas o versículos. Entonces, ese es el sentido figurado, en donde ya lo entendimos y lo podemos expresar y ejemplificar, y nos va a quedar un conocimiento más amplio. Y por eso muchas veces no entendemos las cosas porque no seguimos un orden, ¿verdad? De la palabra, y si nos es difícil, nos es muy fácil confundir a los demás. Entonces, por eso me extendí tanto y me salgo para que se entienda bien. Se me fue el punto de origen que inició esto. Eh, no me pueden ayudar en qué estábamos antes de esto. En la definición de aparato y sistema. Ah, exactamente. Muchas gracias, muchas gracias. Ese es el error que yo tengo, que a veces me salgo y me voy más y luego después batallo para regresarme. Sí, un aparato es aquella parte del cuerpo en que está en contacto con el exterior. Por ejemplo, el aparato digestivo, debo agarrar la comida de afuera. El aparato respiratorio, debo agarrar el oxígeno de afuera. El aparato genitourinario, debe tomar el agua para poder orinar. Y debo tomar una mujer para dejar huella de un ser humano, ¿verdad? Esos son un aparato. Y un sistema está dentro de nosotros mismos. El sistema musculoesquelético está en mí mismo y en ustedes. No voy a pedirle ni a ningún hueso, a nadie, ni un músculo para poder yo caminar. O el sistema cardiovascular. Esa es una diferencia que hay entre un aparato y un sistema. ¿Sí quedó claro? Bueno, entonces, ya que vimos lo que es un aparato y un sistema, este virus se posa sobre las células y sobre la membrana celular de cada célula, ya sea un aparato o un sistema, y se fija con sus patas, y luego en la cabeza de la estructura externa del virus está contenido el ácido nucleico, ya sea DNA o RNA. Entonces la cabeza está cubierta por una estructura que le llaman cápside. Y luego sigue el cuello. Y luego sigue el cuerpo. Y del cuerpo, en la parte inferior, tiene una aguja, por decir. Y por ahí se contrae el cuello y el cuerpo y expulsa el material, o desde la cabeza, desde la cabeza, la cápside, se contrae, el ácido nucleico baja al cuello, baja al cuerpo, y la punta de cuerpo tiene un aguijón y perfora la membrana celular de la célula y así inyecta el material nuclear. Ya estando el material nuclear dentro de la célula huésped, en donde él se va a reproducir, va a reproducir infinidad de virus. Este material nucleico llega, atraviesa todo el citoplasma o citosol, son sinónimos, y perfora y entra por los agujeros nucleares de la membrana nuclear.
ya estando adentro el virus del núcleo, ¿verdad? Este virus RNA tiene una enzima que se llama RNA polimerasa dependiente de RNA. Quiere decir que esta enzima RNA, que es ácido ribonucleico, tiene la capacidad de leer el código, el DNA de la célula huésped y empieza a usar los genes necesarios. De eso empieza a correr y lo que se llama transcripción. Fíjense, la palabra transcripción la hemos visto en los libros y escuchados en unos ponentes, pero esa palabra la acuñó una persona con cierto grado de intelecto superior, porque transcripción es un poco más difícil que decir así sencillamente hasta un humilde albañil, que todos los trabajos siendo dignos, siendo honrados, son dignos, ¿verdad? Hasta una persona que no terminó la primaria lo puede entender. Pero decir transcripción es difícil, requiere cierto conocimiento. A decir copiar, transcripción es sinónimo de copiar. Va copiando toda la estructura del DNA que le convenga y después cuando ya la tiene copiada, se desintegra esa parte del virus y entonces ya se formó otro RNA, ¿verdad? Y ya esa cadena de RNA, porque estamos hablando en un virus RNA. Si fuera un virus de DNA, va a ser una enzima que se va a empezar DNA polimerasa dependiente, que depende de un virus DNA. Entonces, ya cuando sale esa RNA o DNA, en su extremo anterior lleva lo que se llama el codón. Y se sale del núcleo de la célula y en su extremo anterior lleva el codón, que son 3 bases, que se va a embonar con el anticodón que está en el RNA ribosomal de la célula huésped. Y al unirse, ya va a empezar la síntesis de proteínas y de cubiertas del virus, la cápside, el cuello, el cuerpo, la cola y las patas con lo que se ficó. No sé si quedó claro lo que estoy diciendo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? No, hasta ahorita bien, doctor. Bueno, entonces, ese extremo de DNA o RNA que se duplicó, lo va a leer el RNA ribosomal. Y los libros nos dicen traducción. Entonces, son palabras más fáciles de entender. Copiar que transcripción. Y traducción que leer. Y ese extremo, el codón, tiene 3 bases. Recordándoles bioquímica, las bases pueden ser púricas o pirimídicas. Y lo que yo usé como mnemotécnico, como una maña en la escuela, cuando tenía que memorizarlo por las preguntas de examen, ¿cuáles son las bases púricas y cuáles son las pirimídicas? Por las bases púricas, y de ello siempre, la adenina, pues de Adela, y la guanina, porque les dicen Juanis. Entonces dije, bueno, las bases púricas son las mujeres. Y las bases pirimídicas es la citosina, que está tanto en el DNA como en el RNA,
Y otra pirimídica es la timina, que está en el DNA, y el uracilo está en el RNA. Así preguntas nos hacían en la Universidad de Nuevo León, tan clavadas que no se me olvida. Por ejemplo, escriba usted la fórmula de la urea. Ay, Dios santo, mi vida. Y así. Entonces, tenía uno que usar mañas. Bueno, ya se pegó la cadena del virus a los ribosomas. Ahí se va a leer el mensaje o la traducción. Entonces, dado que en la célula, en el citoplasma, existen gran cantidad de aminoácidos, de ácidos grasos, de muy poco glucógeno. Entonces, cuando está leyendo el mensaje, el RNA ribosomal le dice al RNA de transferencia, tráeme el aminoácido alanina, ahora el histidina, ahora la prolina, ahora el ácido glutámico. Y así va haciendo la estructura externa del virus, la cabeza, el cuello, el cuerpo, la cola y las patas. Y si necesita ácidos grasos, va a traérselos o los hace que se sinteticen en el retículo endoplásmico liso. Recordando que el retículo endoplásmico liso tiene las funciones de la síntesis de ácidos grasos. Y si quiere un fósforo, y si quiere cualquier elemento, le manda la orden el RNA ribosomal. Y así se formó el virus. Entonces, cuando ya se forma el virus, con todas sus cubiertas, se depositan en el citoplasma. Esto lo van a ver en genética muy pronto, pero a profundidad. Entonces, se sitúan en el citoplasma y se van reproduciendo uno y otro y otro y otro y otro y otro, hasta que llenan el citoplasma y lo revientan a la célula. Ahí empieza la viremia. No se les olvide lo que les estoy diciendo con un lenguaje figurado, porque les estoy hablando en sentido figurado para que ustedes visualicen en su conocimiento, en su mente, y armen lo que estoy comentando. Entonces, ese es el periodo de incubación. Y el periodo de incubación va de acuerdo al peso molecular del virus. Hay virus que tienen un peso molecular muy chico, pero para entendernos mejor, el peso molecular es la suma de los elementos químicos que tiene un producto, ¿verdad? Y el peso molecular del agua, ¿sí recuerdan cuál es el peso molecular del agua? H2O, 2 hidrógenos y un oxígeno. Ese es un peso molecular. Y tiene que tener, como me acuerdo en la preparatoria nocturna, tenía un profesor excelente, de los mejores que he tenido en mi vida, el profesor Gazabay, y me dio física. Y era un hombre muy sabio y tenía un lenguaje muy bonito para el entendimiento. Y nos decía, la química orgánica, nomás acuérdense de chon, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y habrá unos poquitos más. Y entonces, en los libros viejos decía, ¿qué es materia? Materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y por lo tanto tiene peso. Entonces, es espacio y peso. Y en base en espacio y peso, así está el universo. Y así se llevan a cabo las reacciones. Y un conjunto de moléculas o de átomos nunca están quietos. Solo se para el movimiento con el cero absoluto, que es menos 283 grados centígrados bajo cero. Ese es el cero absoluto. Se detienen los movimientos moleculares o los movimientos atómicos
Una pregunta razonada, ya les di las bases. ¿Por qué nos perduran más los alimentos si los metemos al congelador? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque reducimos en parte el movimiento que están constantemente los átomos y las moléculas. Además, cuando lo metemos al refrigerador hay menos concentraciones de oxígeno y el oxígeno es la chispa y la energía para no la descomposición, sino la transformación de la materia. Me extendí un poco, ¿verdad? Me salió un poco, pero quiero que piensen así, que armen las cosas. Entonces, el periodo de incubación se inicia cuando entre el virus, cuando se empieza a reproducir su RNA o DNA y cuando sale del núcleo y se arma y se forma toda la estructura externa. Y en base al peso molecular o al tamaño del virus, ya no al peso molecular, sino al lugar que ocupa o el espacio que ocupa dentro del citoplasma, pueden ser 40, 80, 50 o más nanómetros. Y un nanómetro es 10 a la menos 9. Si 1.000.000 es 10 a la menos 6, agregámosles, serían 100 millones, ¿verdad? 3 ceros. Es unas 100 millones y va parte de 1 metro. Entonces, se llena hasta que lo revienta. Y ahí al reventarse ya empieza la viremia y empieza la sintomatología. Y ahí, muy prontito, esa persona infectada puede salir por el aparato respiratorio y contaminar a los demás o contagiar a los demás. O si anda en la circulación el virus, un mosquito o un artrópodo lo puede sacar. O un perro que si lo muerda a uno y el perro se lleva la rabia o un animal, si nos muerde, nos pasa los virus de la sangre a nosotros. Entonces, en esta pandemia no nos han explicado todo eso. Por eso, ay Dios, en agosto, no, antes en mayo o en junio, decía, no, calculamos que para septiembre vayamos sobre los 70,000 muertos. Y pues no, porque este virus no se propaga aritméticamente. Un ejemplo, si yo traigo una infección viral, por decir, el herpes simplex 2 es un herpes que se transmite por contacto sexual. Si yo estoy infectado con ese herpes simplex, el virus del papiloma, voy a infectar a alguien en una relación sexual. Entonces, en mi caso sería una mujer. Y es una propagación aritmética, ¿verdad? De 1 para formar 2 infectados. En tanto que otras bacterias, ¿verdad? Nos podemos infectar al cuadrado, ¿verdad? O al cubo, o en potencias de 10. Pero este virus puede ir no aritméticamente, no algebraicamente, no trigonométricamente, ni logarítmicamente en potencias de 10, sino de más. ¿Por qué? Porque cuando esta persona ya tuvo viremia y la anda expulsando, ya trae sintomatología, se sube a un camión y sabrá Dios a cuántos puede infectar. Se va a un cine, lo mismo. Va a un centro comercial, entonces no tiene una forma precisa de decir cómo se va a propagar. Entonces, eso no nos han dicho, ni tan solo el periodo de incubación. Y este es bien importante. ¿Por qué? Porque en este libro que
lo llevó mi hija en los 90s, a fines de los 90s. Yo también lo llevé, pero mucho más viejito, por ahí anda. Se dice Manual para el Control de Enfermedades Transmisibles, editado por la Organización Panamericana de la Salud. Aquí están todas las patologías propias de todo este continente americano. Claro que las que eran de origen aquí y las que se pueden andar aquí las van acumulando. ¿Por qué? Porque se han venido a través del tiempo por los barcos o por el avión. Entonces, aquí este libro describe todas las características científicas que se deben llevar a cabo. Por decir, aquí el dengue, por abrir una página, ¿verdad? El dengue, y aquí se llama la meloidiosis, es otra patología, infinidad de cosas, leishmaniasis visceral, hay muchas. Entonces, el dengue, así empiezan a describir estos libros. Y parte de lo que les estoy diciendo es lo que no han hecho aquí, ni en el mundo, ni en Estados Unidos, ni en México. Es un virus, ¿verdad? Enfermedad vírica viral que aguda, que se caracteriza por inicio repentino, fiebre, que dura de 3 a 5 días, y luego nos habla del dengue, del virus, cómo es, y luego nos dice cómo ha mutado. Dice agente infeccioso del dengue, y el variante 1, 2, 3 y 4. Y lo número 3, la distribución, el virus actualmente del dengue de múltiples tipos es endémico en muchos países y vive en diferentes partes del mundo. Aquí lo dice, ¿verdad? Entonces, la distribución. ¿Quién es el reservorio? Dice el reservorio, los virus son perpetuados en un ciclo que incluye al humano y al mosquito, el Aedes aegypti. El humano lo trae, el mosquito lo pica, el Aedes aegypti o el otro, y ya lo propaga. Y luego modo de transmisión, pues por la picadura, y así nos va describiendo. Y luego periodo de incubación de 3 a 14 días. Si yo quiero controlar una epidemia, tengo que preguntarle al paciente, oiga, ¿dónde anduvo usted hace 3 o 14 días? Porque ya me llegó enfermo. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Como médico, tengo la obligación de reportar esto, porque tengo una responsabilidad moral y una responsabilidad legal, en donde va en juego mi cédula profesional. Entonces, tengo que reportarlo a Salubridad. Muy sugestivo, y hacer una nota y repasar y referirla a Salubridad. ¿Para qué? Para que pongan un cerco sanitario. ¿Por qué? Porque este paciente estuvo en esa área y ahí se contaminó. No salió y de ahí iba a su trabajo o vivía cerquita, y así es como se controlan las epidemias, poniendo un cerco sanitario para que se localice, para que la enfermedad no se disemine. Entonces, esto no lo hicieron. Yo me di cuenta ya cuando dejaron de pasar los partidos de fútbol, que yo veo poco la televisión, y luego simulaban que eran monitos, ¿verdad? Los equipos, y querían tener entretenida a la gente, ¿verdad? Y es saludable el fútbol, pero ya después se organizaron más, recibieron información y ya los ponían en cuarentena. Y ya cuando escuchaba yo en la radio que los ponían en cuarentena a los jugadores, los médicos que están a cargo de esos futbolistas ya sabían el periodo de incubación. Y en el radio o en la televisión por muchos meses, yo no los he escuchado. El periodo de incubación en este virus es de tantos días. Quizás ustedes sí, porque ustedes usan más el radio o la televisión que yo. Entonces, no podemos controlar una pandemia o una epidemia si no sabemos el periodo de incubación. Y otra de las cosas, después del periodo de incubación, periodo de transmisibilidad. ¿Qué tanto puede durar el virus si es que sobrevivo? ¿O qué tanto tiempo mi sistema inmune lo resuelve? Entonces,
ese es bien importante, el periodo de transmisibilidad. Número 8, la susceptibilidad. ¿Qué tan débil, qué tan susceptible soy para adquirir esa enfermedad? Pues soy muy susceptible si es el dengue, si tengo cacharros o puras aguas estancadas, llantas, entonces yo soy susceptible porque yo no limpio. Entonces es susceptibilidad y resistencia. ¿Qué tan débil estoy? ¿Qué tan maduro está mi sistema inmune? ¿Cómo puedo resolver una enfermedad? Y todo esto es básico. Pregunta número 9. El control. Medidas preventivas. ¿Qué medidas preventivas? Se dieron cuenta de alguna forma, y yo lo saco a conclusión. Esto se originó en una ciudad china, no me acuerdo el nombre, Swan o algo así. Entonces, las grandes potencias tienen satélites que van peinando todo el territorio de un país y se están espiando unos a sí mismos, unos con otros. Entonces, algo notaron los servicios de inteligencia de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, que son los que están al tanto del curso que lleva este mundo, y por otro lado, los países capitalistas, y por otro lado, los países socialistas o comunistas, hacen lo mismo los rusos, y los satélites de los rusos, y China. Entonces, ya no pudieron ocultarlo, porque peinaban el territorio y sabían que algo estaba pasando. Y para cuando empezaron a decirlo a nosotros, era ya mes de octubre, pero tenía meses atrás. Y con toda mi ignorancia, yo decía cuando llegó esto, digo, pues me imaginé yo que este virus se originó en tiempo de calor. Entonces, pues cuando venga el frío se puede acabar, porque gran parte de los virus de vías respiratorias son de temporada, de fresca, ¿verdad? Y me equivoqué, ¿verdad? Porque hay virus permanentes que están ahí. ¿Por qué? Porque los reservorios son animalitos y pues no nos vamos a acabar. El virus de la rabia lo pueden tener los murciélagos porque se enseñaron a inactivarlo, pero nosotros u otros nos podemos contaminar con el guano, así le llaman el excremento, y podemos ser víctimas, o un animal, un mamífero, transportárselos a uno. Entonces hay virus permanentes, ¿verdad? Entonces este virus no se acabó, me equivoqué en las temporadas y se propagó. Y ahora nos dicen que nos debemos de acostumbrar con ello. Primero nos dijeron que porque se habían comido un murciélago. Y así nos dijeron en el 80 y tantos con el SIDA, en el 84, de que había sido una zoofilia, una relación sexual entre un humano y un animal. Y pues yo tampoco me lo creí, ¿verdad? Porque la zoofilia siempre ha existido. Y pues a través de miles de años de la sociedad humana, pues no había pasado este virus. Para mí este virus del SIDA fue creado. Y ojalá me equivoque y no se ha creado.